¿por qué Noelia me pareció una persona muy indicada para compartir este espacio y para hablar de un tema como los trastornos de la conducta alimentaria específicamente? Hoy no vamos a hablar específicamente de trastorno, vamos a hablar de los atracones en general, como un desorden, como una conducta desordenada de la alimentación. No vamos a entrar en el tema del trastorno categorizado por el DSM-5, por la OMS. Vamos a hablar de este comportamiento que genera tantísimo sufrimiento, tantísima vergüenza y tantas, ¿sabes?, conductas que a veces son muy disfuncionales, ¿no, Noelia? Bien, pero para quienes no la conocen, que yo creo que todo el mundo conoce a Noelia, pues les puedo decir que ella es una experta en imagen corporal y en la relación con la comida. Ella estudió inicialmente hace años en la Universidad Nacional de Córdoba y se dedicó inicialmente a la fisioterapia, a la kinesiología, tuvo un trabajo con entrenamiento físico, tuvo sus gimnasios, ella ya nos contará acerca de esos detalles o si ustedes quieren, es muy interesante que lean este libro, aquí encontrarán muchos datos acerca de ella. Bueno, después ella se fue para Estados Unidos, estudió en un instituto de psicología de la alimentación, hizo una práctica amplia, posteriormente hizo una formación en neurociencias aplicadas en Río de Janeiro, donde se empezó a dedicar al cuerpo y a la imagen corporal, muy interesante. Eh, Hablando con ella hace un momento, tiene algunos proyectos que posiblemente nos comparta para el futuro, ¿no? Acerca del trabajo que viene haciendo. Y no solo esto, porque esta es la parte académica. Lo otro que me parece muy interesante es la capacidad de convocatoria que tú tienes, la cantidad de gente que ha acudido a ti, con la que has trabajado y les has ayudado a entender este fenómeno de los atracones y les has permitido tener una mejor relación con la comida. Grupos, una cantidad de cosas. Ella tiene su lugar muy ganado en Instagram, en YouTube. Eh, Creo que los lugares se llaman Cuando las mujeres comen es uno o no. Ujú. Y la otra es En mi Sí, cuerpo sin reglas. Y tiene además un podcast que me parece maravilloso, que es Coma y Punto. Entonces hay una amplia variedad de lugares a donde la pueden encontrar. Pues para dar inicio, primero agradecerte y empecemos como, eh, ¿qué es, ¿qué es el atracón para ti? Como profesional que has trasegado, que has trabajado con tanta gente, desde tu experiencia con el trabajo con tantas mujeres y tantas personas, y desde todo lo que has conocido y has integrado desde lo basado en la evidencia, ¿no? Desde la ciencia. ¿Qué ujú. es el atracón alimentario? Bien, se utiliza siempre eh, un ejemplo de modalidad de atracón como para comenzar a introducir la idea si alguna mujer lo está sufriendo. Y después hay varias modalidades de atracón, ¿cierto? El que voy a explicar es como el ejemplo, el modelo, porque puede ser el más característico y el que más con frecuencia se presenta, pero no significa que es el único y no significa que no tenga variables y modalidades diferentes y que vayan mudando y mutando a través del tiempo. Entonces, haciendo esa aclaración, el atracón es un episodio que puede prolongarse a lo largo del día o ser bastante aislado en algún momento del día o de la semana, en donde la sensación de pérdida de control con la comida es abrumadora. Uno pierde el control sobre la voluntad, sobre esa fuerza de voluntad que por lo general caracteriza
mucho a las mujeres que lo tienen, mujeres de mucha fuerza de voluntad, pero pierden completamente ese control de la voluntad y de control sobre su cuerpo, e inician este episodio de comer grandes cantidades de comida, no solamente la comida que es rica o que es dulce o la comida que es prohibida o engordante, sino que hay casos de comer cosas congeladas o de comer gran cantidades de lechuga o 20 huevos hervidos. Entonces se pierde el control, se come y se ingiere gran comida, y si no es gran cantidad de comida, lo característico es la sensación de una ansiedad incipiente, grande, profunda, que llega a un punto culmine y que después se acaba, y cuando se acaba y te suelta eso que se apoderó de vos, viene esa sensación de gran culpa y la sensación de tengo que arreglar lo que acabo de hacer. Entonces, al presentarse de esa manera, después cuando lo ves como en una visión un poco más amplia al episodio de atracón, podés ver que el atracón es parte de un ciclo, que las mujeres lo mantienen durante años, con diferentes nombres, pero lo mantienen. Y ese ciclo es la restricción primero, que es decir, el tratar de controlar la ingesta de comida a través de aguantar el hambre, y es por eso que muchas mujeres dejan de sentir el hambre, te perjuran que no sienten el hambre, a un punto que neurológicamente activan mecanismos reflejos del sistema nervioso y de defensa del sistema nervioso, que te lleva a generar una pulsión de búsqueda de alimento, y es la ansiedad que se siente antes de empezar a comer y que te lleva a buscar comida, y que una vez que esa pulsión o ese mecanismo de defensa neurológico te hizo comer, se inhibe ese mecanismo neurológico, como todos los mecanismos neurológicos que tienen un pico y se inhiben, y ahí entra la parte tuya consciente, que no le gusta el cuerpo, que tiene miedo a engordar, que quiere bajar de peso, a volver a iniciar el ciclo tratando de arreglar lo que acaba de comer. ¿Con qué? Con un ayuno o con ejercicios los días lunes en el gimnasio, o con toda una semana de comer o un cleansing de jugos, como lo llames. Pero después nos damos cuenta que eso no es un episodio individual que ocurre de la nada, sino que es parte de un ciclo. Y una vez que empezás a identificar ese ciclo, es mucho más fácil salir de él. Muy interesante la manera como lo explica, porque es algo muy integral. Y mira que cuando te pones a pensar, hay varios elementos que mencionaste sin mencionarlo, porque están implícitos, y es, primero, una presión estética, una violencia estética, la Sí. necesidad de tener un cuerpo de una manera específica para ser aceptado. Obvio, si no tenemos ese cuerpo, no vamos a morir en un momento dado, pero hay tanto bombardeo mediático, de publicitario, de lo que sea, que esa persona ve esto como un peligro, pero un peligro inminente, ¿no? Incluso cuando esto se ha asociado al tema de salud, ¿no? Y hemos visto el estigma de peso y la famosa gordofobia y todo lo demás, pues realmente muchas personas lo evidencian como algo terrible, que es la peor catástrofe que le pueda llegar a pasar a una persona. Y máxime si dentro del colegio o cuando estás en la escuela empiezan a ver que a tus compañeritas les hacen bullying o se burlan de ellas o las maltratan, y que los mismos padres promueven estos comportamientos. Tú colgaste una historia que me gustó muchísimo acerca de una mujer que habla acerca de cómo el papá se siente orgulloso finalmente cuando ella se engancha a un trastorno de la conducta alimentaria, porque está controlando ese peso que la va a matar y la va a enfermar, ¿no? Entonces, me parece que es muy interesante, y creo que mirando esto, los otros elementos que están detrás, lo que está escondido, primero esa presión estética, esa actitud familiar que muchas veces no es compasiva, esa burla por parte de la familia, y esa copia que tenemos muchas veces de esas madres dietantes continuas. Vemos que si eso es lo normal, pues yo tengo que hacer dieta, y aparecen las primeras dietas, muchas veces inducidas por los mismos papás. Ojo,
O empiezan esas restricciones donde tú no comas esto porque te vas a poner, vas a reventar, pareces un pez globo. Entonces fíjate que hay una presión, después hay un miedo terrible y la persona se acoge a la dieta, al ejercicio o a lo que tú quieras, a la acupuntura, a lo que tú quieras, con tal de no ganar peso. Y después viene lo que nos vas a contar. ¿Qué pasa si una persona, si una niña o una jovencita es seducida por las dietas? Si los padres incitan estas dietas restrictivas desde temprana edad, Noelia, ¿qué puede pasar? Pasa lo que está pasando hoy, los últimos 10 años, a partir de los 5 y 6 años, las niñas en los colegios o las instituciones educativas ya empiezan a declarar, si ya lo empiezan a declarar con su boca es porque ya en alguna parte de su psique ya ingresó de su preocupación por su peso. 20 años atrás no era tan baja la edad. 20 años atrás era a partir de los 11, 12 o 13 años y iba muy de la par de la mano de este boom hormonal que viven las mujeres, que vivimos las mujeres con el cambio de cuerpo, con la primera menstruación, iba muy de la mano. Ahora no, se de solapo, ya no va solapado, no va de la mano y la edad disminuyó bastante. ¿Qué es lo que pasa? Y esto es lo que le pasa a todas. Mis seguidoras, tengo seguidoras que llegan a mis cursos, que ahora ya no los dicto más porque están todos liberados en YouTube, no tienen que ni pagar para hacer los cursos, está todo libre. Después lo voy a contar bien por qué lo hice, bien. Pero me siguen, hay unas que llegan desesperadas y te dicen yo quiero hacer el curso ahora y otras que tuvieron que escucharme 6 años y seguir intentando con los métodos de no, ahora hago el ayuno, que es por mi salud, no, ahora hago este otro método, ahora hago Ozempic, ahora hago la bariátrica. Es impresionante los últimos 3 años cómo tengo alumnas, pacientes bariátricas. Cuando yo comencé en el año 2019 no tenía alumnas pacientes bariátricas. Hace los últimos 3 años, en los grupos siempre tengo 1, 2 o 3 pacientes bariátricas, ya con la bariátrica hecha. ¿Qué es lo que pasa? Bajan de peso, algunas suben, otras se mantienen con un peso bajo, pero la sensación de estar habitando un cuerpo que no se siente seguro, que en cualquier momento te va a traicionar con un aumento de peso, sigue engramado en vos y no te deja vivir, no te deja en paz. Por eso esto no se va bajando de peso. El 99% de las mujeres que han bajado de peso siempre han encontrado un motivo por el cual seguir sintiéndose insatisfechas con su cuerpo. No lo hacemos de manera consciente. Es un mecanismo de engrama que ya hemos creado de cómo nos vemos. Son los lentes a través de los cuales nos estamos viendo. Entonces, esto que es una presión externa que viene de la familia, con las nenas de 5 o 6 años, que ya están hablando de la preocupación por su peso corporal, después se transforma en algo interno. Y sí, le vas a tener que echar la culpa a tu mamá, a la sociedad, te vas a tener que enojar, es bueno, para cortar. Pero después nos toca a nosotras, y eso es horrible y es hermoso, porque te tenés que hacer cargo de algo que no te querías hacer cargo. Y te querías hacer cargo legándoselo a un método de adelgazamiento, a la bariátrica, a Ozempic o al ayuno intermitente. Ahora te tenés que hacer cargo de reconocerte en un cuerpo que hasta ahora reconoces como un cuerpo que en cualquier momento te va a engañar y va a subir todos esos kilos que vos no querés subir. Literalmente vos estás viviendo en un nivel de estrés, como cualquier otro que estuviera durmiendo con el enemigo, que cualquier momento se da vuelta y te pega una nada y te mata. Esa es la experiencia que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. En cualquier momento mi cuerpo me engaña y se sube todos los kilos que sé que se va a subir. Entonces, ¿cómo eso se va a ir bajando de peso? No se va bajando de peso. Bajas de peso y después se transforma en el miedo de volver a subir el peso que bajé. Entonces, toda tu vida, esto es lo que ocurre. Esas nenas que empiezan con 5 o 6 años declarando que ya están preocupadas por su peso, organizan toda su vida alrededor del peso y de la comida y de su apariencia. Entonces, ¿qué terminan estudiando? Terminan estudiando para ser entrenadoras de gimnasio o nutricionistas. Sí. Sí. O nutricionistas,
Sí, para mira, arreglarse mira. ellas mismas. Sí, no, pero mira qué interesante porque yo había pensado en eso y estuve revisando y dice, estudios muestran que entre un 15 y 20% de las nutricionistas han tenido conductas alimentarias desordenadas. Entre los Mm, entrenadores deportivos, los números pueden llegar a 35 y sí. 40%. Incluso, ojo, psicólogos reportan entre 10 y 15%. Entonces, ¿qué quiere decir? Esto nos recuerda que no se trata de sencillamente voluntad, se trata de cultura, de presión estética, de desconexión corporal. Entonces, aquí lo gracioso es que muchas de las personas que nos prescriben las dietas están proyectando, están sufriendo, tienen mucho temor también de engordar. Y esto es interesante analizarlo, sí, Noelia, muy, muy interesante lo que nos cuentas. Y no solo eso, sino de que eh, pasa a ser el aumentar de peso o el engordar lo peor que te puede pasar en la vida y empiezan a salir resultados de encuestas como hubo en pandemia de qué preferís, tener COVID con la posibilidad de tener un virus, una enfermedad que todavía la ciencia ni conoce, ni tenemos solución, ni sabíamos nada, o engordar. Y las respuestas de las mujeres, y esto lo hizo una revista muy conocida de Estados Unidos, que no la quiero mencionar, pero lo hizo esta encuesta, y, y es la mujer va a preferir enfermarse a que engordar. Y no está lejos de nosotras. ¿Cuántas de nosotras hemos dicho, bueno, qué bueno, si yo tengo alumnas que me han dicho, cuando me enfermé de cáncer, lo que me consolaba es que sabía de que después del cáncer iba a quedar flaca, por lo menos utilizar el cáncer para adelgazar. Y a otras le parece una locura, pero está dentro de nosotras. Y si está dentro de nosotras, ese es el nivel, no es voluntario, ¿sí? Por eso hay que tener mucha empatía. Yo tengo mucha Exacto. empatía con eso porque yo lo viví. Pero si está dentro de vos ese tipo de pensamiento, ¿es salud realmente lo que estás haciendo o es opción No, de control? Porque si sentís que si soltás ese control, tu cuerpo va a reflejar todo eso que tenés miedo que refleje. ¿Vivís en paz realmente? ¿En tu cuerpo habitas tu cuerpo en paz o tenés que siempre estar controlándolo? Porque en cualquier momento te puede engañar, traicionarte y engordar todo eso que vos no querés que engorde. no, y es que el tema es como si se tomara que engordaste, engordar es un fracaso. Y lo peor es que está normalizado y que la gente refuerza eso, ¿ves? Entonces, ¿qué ocurre? La persona se siente, cuando pasa del estado A al estado B, lo he visto en pacientes que han tenido sus Sí. bebés, que están lactando, que están absolutamente aterradas y que me dicen, doctora, es que el cirujano plástico me mandó para que usted me viera a ver si es conveniente que ya me hagan la abdominoplastia. Yo le dije, ¿hace cuánto tiempo tuviste tu bebé? No, ya llevo 2 meses. Yo le decía, y aparte hormonal y todo esto, no se preocupan un poco. Y cuando uno veía, eran pacientes que tenían episodios depresivos severos, que tenían otras cosas, pero estaban absolutamente aterradas por el peso que habían ganado, ¿no? Y como que las hace Ujú. pasar de un estadio donde tienes éxito, poder, posición, fama, teóricamente, y se supone que estás feliz, eres feliz, porque Instagram te muestra una falsa, una felicidad espuria, y pasas al Ujú. lado B donde ya eres o invisible o eres denigrada, atacada por tu peso. Entonces la gente, hay personas que dicen en mi país primero, ¿cómo es? Primero muerta que sencilla. O sea, no se trata de eso. O sea, ¿por qué tenemos que sacrificarnos? Es decir, dónde está como las prioridades en la vida? Porque ahora me mencionabas algo que me llamó mucho la atención y que me gustaría que la gente lo tuviera en cuenta, es la cantidad, qué cantidad de tiempo libre o tiempo donde tú puedes escribir un libro, donde puedes hacer un podcast, donde puedes hacer miles de cosas, te quita el estar pensando en la comida. ¿Por qué no nos hablas un poquito de eso? Porque eso es un robo horroroso, y lo decía Naomi Wolf Sí, hace mucho tiempo, ¿no? Y aquí hay un tema político, ¿no? Complicado. es así. Yo creo que una de las
primeras cosas que mis alumnas empiezan a declarar cuando empiezan a avanzar en los procesos es, no me olvidé 2 horas de la comida en el día y hay un nivel de paz y de no tanta ansiedad que no sabía que no pertenecía a mí. ¿Por qué? Porque más los atracones o más estos desórdenes, no hace falta que llegue al trastorno, ¿no? Sí. Los desórdenes llevan asociados todas estas características de hiperactividad, hiperexigencia y una ansiedad. Entonces, ¿será porque soy ansiosa que me comporto así con la comida? Entonces, muchos de mis pacientes, mis alumnos llegan hipermedicadas para la ansiedad. Medicaciones que después no necesitaban cuando salían del ciclo de los atracones. Entonces, ¿era porque soy ansiosa o tenía mi cuerpo todo el tiempo en estrés y en supervivencia que tenía todas esas sensaciones de ansiedad? Entonces, una de las primeras cosas que empiezan a declarar es, Noé, estoy en paz. Sí, engordé 2, 3, 10 kilos. Eso es algo para hablarlo, ¿no? Pero la sensación de paz que tengo ahora no lo cambio por nada. Y segundo, añadido a la paz viene esto de, me estoy dando cuenta todo el tiempo libre que tengo. Ahora quiero ir a hacer este curso allá. Voy a salir con mis amigas. Voy a tiempo libre. Tiempo creativo. Cuando el sistema nervioso está en supervivencia, no puede al mismo tiempo jugar la creatividad. Uno que entiende neurociencia sabe las partes que se inhabilitan cuando es supervivencia. Entonces, no podés ni sentir paz, ni tranquilidad, menos descanso. Placer, Primero, ¿dónde está el placer? ¿Cuál placer? ¡Placer! ¿Cómo le va a exigir al cuerpo bajar de peso cuando primero está en esa situación? Y por último es esto de decir, creatividad, disfrute, ganas de hacer otras cosas. Y no ves cómo el sentido de vida. Que bajar de peso no sea la misión de vida. Cuidado, eso. ¿Cuál es el sentido de vida? Es decir, una de las preguntas que uno debería hacerse antes de meterse en este tren de estar todo el tiempo pensando en qué voy a almorzar y si voy a restringir y entonces no ceno y no voy donde la abuelita y evito la cena familiar porque ahí van a comer rosquillas y dulce de leche y me voy a engordar y estar todo el tiempo maquinando alrededor de la comida. ¿Cuál es el sentido de vida? No solamente de la parte de la creatividad que tú mencionas que es muy importante, sino también en la parte espiritual, en la parte académica, en la parte de tu equilibrio emocional. Es decir, que cuando le damos tanta relevancia, y no estamos hablando solamente porque esto viene con un bono, ¿no? Viene con el bono del cuerpo y de la distorsión de la imagen corporal, porque muchas mujeres presentan un cuadro de distorsión de su cuerpo. Hay una percepción, un sentimiento, una actitud y una conducta muy acorde a que se ven absolutamente monstruosas, sin que eso sea cierto. Y esta parte es bastante compleja. Entonces tú dices, lo que decías ahora, logran un objetivo intermedio, bajar de peso, pero ahora tengo un gordo que me cae que no, y quiero que me lo corten. Ahora quiero, entonces todo se enfoca a cómo nos vemos en lugar de a cómo somos. Es decir, qué importancia, fíjate qué tristeza, ¿no? Que todo se traslada a un locus de control externo, es afuera, lo que los demás quieren de mí. Lo que más, fíjate, cuando nos sentimos feas, horribles, mal arregladas, el pelo no lo tenemos bonito, no nos hemos cepillado, preferimos quedarnos dentro de la casa y dentro de la casa funcionamos, oímos música, hacemos todo, pero hay de pensar en salir, no salimos. Entonces, fíjate que la mirada del otro a veces genera en la gente también aumenta esa presión, ¿no es cierto? Hay que hacer una aclaración importante porque todo esto viene desde afuera, pero una vez que se internaliza se siente muy propio. Claro. Cuidado ahí, porque si no sale la excusa de no, yo lo hago por mí. Yo lo hago porque yo quiero, yo me veo mal. No, los demás no me importa, yo los demás los veo bien, yo me veo. Cuando hablamos de toda esta presión externa, muchas de las excusas
y todos estos tipos de desórdenes siempre van a encontrar excusas para defenderse, que se mantenga la estructura mantenerlos. neurológica. Es Sí, impresionante todas las excusas, ¿no?, que tu cabeza te va a sacar para decir, no, lo que ellos están hablando conmigo, no. Es impresionante, da para hacer un libro sobre las excusas. Entonces, cuando decimos esto de lo externo, y voy a decir, no, soy yo la que no me veo, soy yo la que quiero, es por mí que lo hago. Lo externo eventualmente se hace interno. El bebé nace y tiene que recibir de sus padres orientación para funcionar en este mundo. Después lo internalizas y lo haces tuyo. La cuestión es que si esa estructura externa que internalizaste hoy no te está funcionando porque tu misión de vida se transformó en bajar de peso y vos realmente crees que va a ser el epítome de tu vida, cuando bajes de peso vas a ser totalmente feliz, y aún así cuando bajaste de peso, primero no lo pudiste mantener, segundo no lo pudiste reconocer en el espejo, siempre querías más, había algo más que resolver, y eso te trajo de que tu misión de vida sea adelgazar, y te estás dando cuenta que ya no querés estar ahí. La que no se da cuenta va a mantenerse ahí todavía, y eso también hay que ser honesta. Pero te estás claro. dando cuenta que eso te está robando un montón de tiempo y salud mental y vida, y ya no querés estar ahí porque estás viendo que estás repitiendo ese ciclo un montón de veces. Decís, bueno, lo adquirí, ahora está interno, vino desde afuera, ahora ¿cómo hago para desintegrarlo de Degradarlo. mí? Es que esa es la idea, es que ese es el tema. El tema es que tú llegas y desarrollas, digamos, un hábito, desarrollas algo, lo repites y a veces es muy difícil desmontarlo. Por ejemplo, si tú crees que en tu teoría es, si yo bajo de peso, mi vida va a cambiar y todo va a ser maravilloso, entonces hago lo que sea por bajar de peso, así sea repetir la dieta o disfrazarla, porque ojo, hay gente que me ha llegado en la consulta y me dice, doctora, yo no llevo dietas. A mí me aterran las dietas, yo no puedo. Yo soy disciplinada y solamente hago 2 comidas al día. ¿Desde cuándo haces 2 comidas al día? Desde hace 2 años. O sea, antes hacías 3 comidas al día. Sí, pero es que si me ahorro una comida, yo dije, está restringiendo. No, eso no estoy, sí, está restringiendo. Entonces, póngale el nombre que le pongas. Ya sea dieta cetogénica, ya sea dieta paleo, ya sea lo que sea, es una restricción. Y aquí Y, hay, lo interesante no es la restricción por la restricción, sino después lo que viven por atrás, que ni ellas le pueden poner nombre, que solamente le empiezan a poner nombre cuando aparecen perfiles como los míos, o mi podcast, o mi canal de YouTube, o mi perfil en sí, Instagram. ¿Cuál es el nombre de lo otro? Es cuando empiezo a comer algo dulce no puedo parar. Entonces, tengo que ser así de disciplinada 2 comidas al día, porque cuando como algo dulce no puedo parar, entonces soy adicta a la comida. cuidado Entonces, con eso, me cuidado. compro, me compro todos los libros y programas para no tener más adicción a la comida, entonces me hago más disciplinada. Entonces, no, yo no hago dieta, hago esta disciplina. Entonces, bueno, no, cuando hay una reunión y hay comida disponible, yo no voy o llevo mi vianda. No puedo compartir de los otros porque en el momento que comparto de la comida que los otros comen, que yo me prohíbo, no sé cómo funcionar normalmente con esa comida. O las restringo o me voy al otro extremo y me atraco o tengo esta sensación de voracidad con esa comida. Eso no te lo dice el paciente ahí nomás, te lo tenés que explicar vos si eso lo está viviendo por atrás. Claro, eso Vivís es muy este miedo, importante. no tenés en tu casa la comida en la heladera porque vos sentís que si está en la heladera no vas a parar hasta que se acabe. Entonces no, esas comidas no entran en mi casa. Salud. Pero si están en la heladera, no tengo la fuerza de voluntad como para no comerlas, porque ahí entra ese gatillo, el atracón, se las tengo que comer hasta parar. No, lo mío no es lo que vos decís, no es, porque lo mío realmente es con una comida específica que es dulce, y como y sin ganas y sin querer. No es hambre, te juro que no es hambre. No sentí hambre, comí por comer. Cuando empezás a tener todos estos síntomas, entonces ahí te das cuenta. Decís, Sí, espera, ¿qué estás haciendo con la comida? ¿Estás restringiendo de alguna forma? No, yo soy disciplinada, hago 2 comidas al día. Entonces te das cuenta de que hasta que vos no le explicas todo ahí abajo, te va a convencer, ellas van a estar hiper convencidas de lo que está haciendo es, en nombre de la salud, por disciplina, y porque ellos tienen algo ahí errado que no se pueden controlar con la comida, entonces ellos tienen que hacer esa hiperdisciplina. Y después empieza a salir más abajo un montón de cosas que están haciendo.
Un montón de cosas de que ellos se Importantísimo. empiezan a ver a ellas mismas. Pero se lo tenés que explicar, porque si no estás tan escondido en esto de que no, ¿por qué? Porque allá afuera todo te vende como disciplina, fuerza de voluntad, lo hacemos por salud, entonces vamos a hacer un ayuno de 7 días y Por después hacer la comemos. mejor versión de ti, acuérdate. La mejor Y, versión de ti en 4 días. Entonces vas a hacer un ayuno de 4 días. Es, a ver, aquí hay una cosa que es interesante porque alguien decía que todos en la vida tenemos una dieta. Bueno, hablemos, estamos hablando aquí de un ciclo que Noelia nos puede explicar muy bien. ¿Qué ocurre cuando a una persona, por ejemplo, los soldados allá, en los chicos que les hicieron el estudio en Minnesota o las personas que están pasando una hambruna, ¿qué les pasa? Esto ella nos explicará para explicarnos un poco cómo es el tema de que se producen esos atracones. Pero aquí hay un tema que también es importante salvar. Es que la dieta existe, viene de una base griega que es diet. La dieta es interesante porque los griegos decían que dieta era forma de vida y no implicaba solamente la comida que se ingería, implicaba los pensamientos, los sentimientos, los valores, muchas cosas, o sea, era algo como muy integral, era como modo de vida. Diaita, se decía, diaita. Y eso es diaita, eso es diferente, es muy distinto a lo que se ha popularizado últimamente como dieta. Es decir, todos tenemos una dieta, claro, todos nos alimentamos, tenemos una forma de vivir, una forma de ejercitarnos, una forma de dormir, unos alimentos preferidos o no. Pero cuando utilizamos esos alimentos para bajar de peso, para controlar nuestro cuerpo, para darle ciertas cualidades específicas, estamos hablando de este otro tipo de dieta, que es sin carbohidratos, o sin esto, o sin chatarra, o sin una cantidad de cosas que hacen que de alguna manera entremos a hacer una restricción. Y creo que sí, la restricción puede cumplir un papel biológico muy importante. A mí me gustaría mucho, mira, aquí dicen, actualmente se habla de dieta como sinónimo de restricción, casi castigo. Sí, realmente la gente la conoce como eso. Pero hablando de este tema tan interesante, ¿por qué no nos cuentas, Noé, cómo llegamos al atracón desde la parte biológica, desde la restricción? Porque hay varios, neurobiológica, sí. sí. Eh, Nuestro cuerpo tiene mecanismos de defensa para mantenernos con vida. Si nuestro sistema nervioso, que es el principal que nos mantiene con vida, que recaba toda la información de nuestro ambiente y trata de mantenernos en lugares donde considera que nos va a mantener seguros, tiene un montón de mecanismos de defensa para que no moramos, y por eso es que la raza humana todavía se mantiene sobre la faz de la Tierra. Hace 200 años realmente, desde el año 1800 para adelante, con la primera y segunda revolución industrial, el ser humano tiene acceso a la comida abriendo una heladera o desde su casa o desde la misma ciudad. Desde ahí adelante, para atrás, toda la historia de la humanidad, como sea que la cuentes, como una tierra joven, una tierra antigua, podemos decir entre 5.000 años o 180.000 años, según la teoría que quieras contar, de la existencia del ser humano sobre la faz de la Tierra. El ser humano tuvo que desarrollar mecanismos para no morir de frío, de hambre y reproducirse para mantener la manada. ¿Sí? Eso era claro. Agarren a Yuval Noah Harari en su libro Sapiens y van a ver la historia de la humanidad ahí. Entonces Ujú. tenemos un cuerpo que todavía funciona con esos mecanismos que todos nuestros ancestros tuvieron que desarrollar. Tenemos mecanismos para el oxígeno, cuando falta el oxígeno, hiperventilación. Entonces, si Ujú. estás abajo del agua y te estás ahogando y el cuerpo entiende de que hay mucho dióxido de carbono dando vuelta y no está ingresando oxígeno y vos estás en un estado de desesperación, los que hacen apnea no entran en estado de desesperación, por eso pueden mantenerse 10 minutos abajo del agua, pero
Estás en un estado de desesperación, fíjate lo que leyó tu sistema nervioso. Estado de desesperación, no entra oxígeno, pero tampoco está saliendo el dióxido de carbono, estamos en emergencia. Entonces, cuando vos vas a salir del agua, o agarra un shock y vos te desmayas, o cuando salís del agua, no vas a salir y vas a hacer, sino que vas a tomar una bocanada de aire. Y vas a tragar agua y escupir agua, la que tragaste ahí abajo. Esos mecanismos de defensa, de alerta y de estrés que te ponen una sensación de ansiedad, es tu sistema nervioso diciendo, estamos al borde de morirnos por todos los componentes y valores que estamos reconociendo en el sistema interno. Lo tenemos también con la presión arterial, lo tenemos con las pulsaciones cardíacas, sí, lo tenemos con las pulsaciones cardíacas. Y qué maravilla que todos estos centros que son de manutención de la vida están alojados dentro del mismo sector cerebral del hambre y la saciedad. ¿Por qué? Porque el cerebro considera como que el hambre y la saciedad también son para la manutención de la vida. No podemos jugar con los valores y el reconocimiento de nuestro sistema nervioso con la comida sin tener consecuencias de despertar una reacción de supervivencia. ¿Se entiende hasta acá? Entonces, el sistema nervioso ya tiene esas reacciones. No es que tu cuerpo es un ingrato que te está despertando ansiedad por comer. Tu cuerpo te está dando una comunicación que vos no lo estás sabiendo escuchar y vos estás gatillando con lo que estás haciendo con la comida o con lo que hiciste desde chica porque tus padres te hicieron hacer dieta o porque tus padres literalmente no tenían para darte de comer por la situación económica. Sea por lo que sea, llegaste al punto que tu sistema nervioso reconoció que vos no sos un buen proveedor de la comida o que la comida no está al alcance de tu mano. Entonces tiene que despertar un mecanismo de defensa para ir a buscar comida. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a prender todos tus sentidos para pensar, ver, oler y moverte a buscar comida. Claro. Entonces, cuando estás en restricción y te das cuenta de que alguien más abre un paquete de galletas y vos lo escuchás desde acá de esta habitación y él abrió el paquete de galletas 100 metros tuyo y vos, galletas. Porque tu cerebro está hipersensible al reconocimiento de la comida. Estás pensando en comida todo el tiempo y en el momento te vas a relacionar con la comida, te llama la atención toda la comida, la que está en las publicidades, el olor de la comida. Pensás en comida todo el tiempo y en el momento que estás enfrente de la comida que te prohibiste, la reacción va a ser la misma que vas a tener cuando saliste del agua si te estabas ahogando. Una bocanada. Porque es parte del engrama de cómo funciona nuestro sistema nervioso. De acuerdo. Lo repetís a eso varias veces, volviéndolo a poner a tu cuerpo en una situación de que considere que no tenés acceso a comida o que no sos buen proveedor de comida o que hay escasez o inseguridad alimentaria. Ya está en estudios científicos la palabra inseguridad alimentaria. Ya está considerado como un concepto científico. Si lo volvés a poner en esa situación, va a volver a repetir el ciclo. La cuestión es, ¿cuántas veces repetiste ese ciclo? Va a llegar un momento que se va a habituar. Y muchas veces no vas a necesitar ponerte en situación de restricción, porque ya el hábito de la relación con la comida ya va a estar engramado. Lo repetiste tantas veces que la única forma ahora que tenés de comportarte con la comida son estos dos extremos. O estoy en control total de lo que como, o estoy en descontrol total teniendo tracones, voracidad, compulsividad y ansiedad con la comida. Y no hay nada en el medio, porque repetís el ciclo tantas veces que lo único que engramé en mi relación con la comida. Por eso esto no se resuelve bajando de peso, esto se resuelve sanando la relación con la comida. Podemos deshabituar eso. Lleva muchísimo tiempo, lleva menos tiempo de que creíamos. Tenemos un sistema nervioso que, así como cuando lo trabajábamos en contra, nos daba todas estas cosas con mucha ansiedad, cuando trabajamos a favor nos da muchísima paz, muchísimo placer, muchísima templanza, muchísimo equilibrio. Entonces importante. Podemos salirnos del... Sí. Pero fíjate que estás dando una clave maravillosa. Cuando hay una hambruna
se hizo en ese estudio de Minnesota, donde las personas entraron a este estudio sin ninguna interés por cambiar su imagen, no estaban pensando en adelgazar ni nada de esto, sino que entraron a ese estudio. Les convenía en ese momento, estos estudios ya no se hacen, y cuando No, ellos lograron, no, afortunadamente, lograron adelgazar muchísimo, muchísimo, y después se les hizo seguimiento a los mismos sujetos, y estas personas habían ganado mucho peso, y porque habían empezado a sentir como esa la atracón. sensación de hambre, de hambruna, y empezaban a hacer atracones, y aquí no había una razón de que había presión estética, no, en ellos no. O sea que fíjate que todo se va uniendo. Si vamos uniendo elementos, nos vamos dando cuenta de que entre más elementos sumemos, pues más factores de riesgo se presentan. Entonces, podríamos resumir con todo lo que nos explicaste, que me pareció magistral, que una persona, esto puede ser un mecanismo que te puede mantener viva. Ojo, que es muy Ujú, importante. El hecho, si tú restringes, como que el organismo te dice, tienes ya que comer porque si no te vas a morir. Hay un ujú. desequilibrio hidroelectrolítico, etcétera, y esto te mantiene viva. Pero obviamente la lectura que tú estás haciendo es vergüenza, culpa, aparecen ideas que son irracionales, de todo o Voy a nada. engordar. Voy a engordar, Ujú. el todo o nada, soy un fracaso, la autoestima se friega, te alejas de tu pareja, ya estás aislado, aparecen miles de cosas. Entonces esto es muy, pero muy importante, tenerlo en cuenta, de que no es que seamos extrínseca o intrínsecamente defectuosos, porque es que es muchísima la gente que está pasando por estos momentos. El hecho de asumir una dieta restrictiva o varias dietas o este tipo de trampas, pues nos hacen muy proclives a presentar esto. Pero fíjate, hay un tema que a mis pacientes particularmente les preocupa mucho y es la Navidad. Sí, porque Antes que sí, pasemos a eso, ¿puedo hacer sí, una aclaración? claro. Me parece re importante el comentario este. El último comentario que dejaron dice, muchas personas relacionan la comida con una emoción positiva de alegría y paz, por eso buscan comer para sentir felicidad sin darse cuenta que se pueden exceder. No, No, de científicamente eso es acuerdo. mentira. Ujú. Las personas que relacionan más la comida con encuentro, con celebración, con paz, con alegría, son las que menos comportamientos de este tipo, de comer en exceso, con episodios de comer emocional y ansiedad y mecanismos y ciclos de restricción y después compulsión con la Exacto. comida presentan. Es Entonces, muy si importante, estás ese dato es importantísimo. sí, Porque creemos de fíjate, que, ay, no, si Noelia, entonces relaciono la comida, felicidad, no voy a poder parar de comer. Los estudios dicen que es el contrario, no, que al realmente las contrario. personas que no pueden parar de comer son las que relacionan la comida a algún tipo de falencia, carencia, pero también a culpa, a vergüenza, a Sí, engordar, a miedo. A... es que Entonces, lo sí, quería pero aclarar porque es re importante. Sí. ese dato que das es importantísimo porque el comer emocional es completamente normal. Los seres humanos tenemos emociones y esas emociones de alguna manera se asocian. La comida genera confort, genera alegría, genera momentos de encuentro. Por Dios, yo recuerdo el olor del pan que hacía mi abuela y eso a mí me activa cantidad de cosas muy bonitas. Entonces el hecho de comer emocional, es decir, de disfrutar en una mesa, eso no es ni bueno ni malo, es comer porque estoy alegre, porque estoy compartiendo, por esto, por lo otro. Cuando una persona empieza a presentar como manera de regular sus emociones de manera continua, frecuente, constante, el uso de la comida, La estamos comida. hablando de otra cosa diferente. No estamos hablando de que el comer emocional sea malo, estamos hablando de que si tú utilizas este elemento que está ahí para todos, pero lo utilizas como elemento para regular tus emociones. Ah, no, peleé con el novio y de hecho, esto lo promueven. En mi país hay una propaganda de helados que muestra a una mujer llorando desaforadamente, ¡ay, qué horror! No sé qué, terminé con el novio y
al momento le llega una tarrina así inmensa de helado de chocolate y ella come y llora y se seca los mocos y come y llora. Y entonces uno dice, bueno, de qué estamos hablando aquí? ¿De qué estamos hablando? Si la persona aprende que voy a manejar la ira, que voy a manejar de pronto el aburrimiento o voy a manejar la tristeza exclusivamente con comida, estamos hablando de una cosa diferente. No Diferente. es, no es, no, el hecho no está en que ocurra una alimentación emocional. El temor que muchas veces se ve en clínica es que la persona no utilice otro tipo de estrategias diferentes, variadas en diferente orden, en diferente forma, para poder manejar y regular sus emociones. Muy, pero muy interesante, pues, este punto. Ahora, entrando al tema de la Navidad y los atracones, ¿por qué la Ujú. Navidad aumenta el riesgo de atracones? No es, querida. Estadísticamente, los ingresos a hospitales con sintomatologías de atracones o con perfil de mujeres que han hasta desgarrado las paredes del estómago se incrementan mucho en la época de entre fiestas, entre Navidad y Año Nuevo. No es algo cultural, es mundial, ocurre así. Las culturas de los países que manejan Navidad y Año Nuevo y ocurre así, aún incrementen el número de atracones y los episodios de atracones. Bueno, ¿Por qué? ¿por qué? ¿Por Si qué vos se da? venís, si vos venís, porque entre Navidad y Año Nuevo te tenés que relacionar mucho, es obligación relacionarte con la comida. La comida está súper disponible. Y si vos no aprendiste a relacionarte con la comida más que por estos dos mecanismos de o el control total o el descontrol total, ansiedad y voracidad y compulsividad con la comida, tener comida disponible ya va a gatillar que vayas directamente al control de total ansiedad. Encima tenés la comida que va y viene, tenés que ir a lugares donde vas a saber que hay comida. Entonces vos ya perdés el control, ingresas a la parte del ciclo de restricción y compulsividad o descontrol que se conoce como la parte de descontrol. Entonces, Exacto. o sea, si tenés habituado este tipo de comportamiento con la comida, el tener comida disponible todo el tiempo, la preparación de la comida, fíjate, el 99% de las mujeres que llegan a mis cursos o odian cocinar y ellas dicen no quiero relacionarme con la comida y eso es característico de quien no se sabe relacionar en el comer. También no me sé relacionar en la producción, en la manipulación de la Sí, comida o tenés el otro extremo que se transforman en chef. En Argentina tenemos una chef de repostería, de cosas dulces, muy importante que tiene anorexia. Y ella canalizó, ella no prueba las cosas que ella hace, no prueba las cosas, es jurado de Masterchef, ella no prueba las cosas que hacen los participantes de Masterchef y lo filman y todo el mundo habla de por qué no lo prueba, porque ella canalizó esta búsqueda que su sistema nervioso está tratando de hacer de la comida, manipulando la comida. Entonces tenés estos dos espectros. Entonces, en Navidad y Año Nuevo tenés manipulación de comida constante, hablar de comida constante, paseo entre comidas, entonces estás en el territorio que para tu mente es el territorio de peligro, porque vos no sí, te sabes comportar con la comida o te crees adicta a la comida. Entonces, si estás en el ciclo de control y estás haciendo dieta para bajar de peso para esas épocas, y lo más probable es que entres en el ciclo del descontrol cuando tengas todas estas comidas disponibles y el primer bocado que pruebes de algo dulce termine siendo un atracón de comida y el 24 de la noche y el 25 ya te veo en el gimnasio tratando de hacer 4 horas de actividad física para quemarlo del 24 de la noche. sí, O el 31 de diciembre te pasa lo mismo y no solamente eso, entre la semana del 24 hasta el 31 y el 1 de enero, toda esa semana teniendo tracones porque hay juntadas de fin de años, de todo. Entonces es común, está sí, registrado que los episodios de atracones en diciembre entre fiestas aumentan un montón. Y sí. si no, las que De están hecho, ahí asistiendo, sí, de hecho se dice que se observa un aumento entre el 20 y el 40% es un de montón. episodios de sobreingesta descontrolada. Y también
tú dices estos elementos que son muy importantes, pero date cuenta que uno en Navidad cambia las rutinas muchas veces. Entonces aparecen más, en Colombia, por ejemplo, se hacen las novenas navideñas. Y eso para muchos de mis pacientes es una tortura, porque una novena navideña es ir a la casa de un vecino, de un familiar, y rezan la novena de Navidad. Pero esto no viene solo, esto viene con dulces, con galletas, con licor, con muchas cosas. Entonces, hay un cambio de hábitos donde hay más comida disponible, hay más hambre acumulada, porque uno toda la vida recuerda las torrijas que hacía la abuela y uno dice, ay, qué rico, en diciembre de pronto me las puedo comer, pero empiezas a decir, pero de pronto me voy a engordar. Entonces, hay menos sueño. Y hay una cosa que yo he notado mucho como disparador y no sé cómo lo veas tú, el alcohol, el consumo del alcohol. Yo he notado que los pacientes después de que consumen alcohol en estas fiestas presentan más episodios de atracón. Es curioso verlo. No sé si a ti te haya pasado. No por nada, y es algo que lo estuve estudiando, pero lo dejé de lado el estudio. No sé si viste, hay una batería de un porcentual de pacientes bariátricos que se transformaron en alcohólicos Sí, sí, después de la bariátrica. Está muy relacionado relacionado. porque como no pueden ingerir tanta comida, el cerebro sabe de dónde busca calorías, de dónde busca algún tipo de equilibrio, está buscando equilibrio, imagínate. Si Sí, lo venías ya de años de dietas, amputar una parte de tus de su órganos cuerpo. vitales, lo pones, lo pones aún más en estrés y más en supervivencia, de alguna forma tiene que buscar regularse. Y vos no conoces herramientas de autorregulación, Exacto, porque es o que lo que ese es un conoces es tema. control total, ¿sí? Mm, Entonces recurren muchos y hay una alta incidencia de esto de ahora es paciente bariátrico, pero ahora está luchando con el alcoholismo. Ya tenemos que enviar sí, a alcohólicos sí, anónimos. sí, Entonces, es qué locura. Es decir, entonces lo sacas teóricamente de una adicción a la comida y se transforma en una adicción al alcohol. No, no te hace como hace mucho ruido esto de mucho decir, ruido, hace sí, mucho ruido. Entonces, mucho. me parece que tendría mucho que, también, si vos me decís en época de las fiestas, el acceso al alcohol, la relación con los atracones y eso como una base de desconexión corporal. Cuerpo, Lo otro, que es totalmente mágico, que lo vemos con mis alumnas, tengo alumnas que, por ejemplo, de la comunidad judía hacían el ayuno de Yom Kippur y si sí, estaban en dietas después del ayuno, cuando cortaban el ayuno de Yom Kippur, que es una vez al año sí, 25 horas, tenían un atracón. Y una vez que dejaron de hacer dietas y pasaron todo el proceso de relacionarse de nuevo con la comida, sanar esa relación y reconectarse con el cuerpo, dice, no, es la primera vez que corté el ayuno y siento que es moderado y pude parar cuando escuché el cuerpo que me dijo que podía parar. Y las fiestas también de Navidad y Año Nuevo te dicen eso, está toda la mesa llena de comida y yo elijo lo que quiero y paro cuando el cuerpo me dice que pare. Eso yo creía que no existía en mí, pero está dentro de nuestro cuerpo. Ese es el milagro también de este cuerpo que tenemos, que está muy preparado para defendernos y muy preparado para ayudarnos también. Entonces claro. podemos recurrir a la reconexión de todas esas sensaciones de hambre, de saciedad, de hambre, de chiquito, de grande, de volumen, de qué tengo. Estamos acostumbrados, no, esto no es hambre, es ansiedad. Confundimos todo, hambre con ganas de tornudar, con ganas de llorar, confundimos todo. Y esa confusión es desconexión corporal. Entonces, sí, Sí, no sí, me mira, sorprende que está el alcohol ahí en el medio. Rolita nos dice sanar la relación con la comida. Claro, eso creo que es lo más importante. Y Uh -huh. aquí hay un tema y es si hay, uno pensaría. ¿Cuáles serían los elementos que deberíamos tener en cuenta en las fiestas con nuestros familiares, con nosotros mismos, para tener una mejor relación con la comida? Yo podría aportar una primera cosa y es el no estar pendiente de estar comentando el cuerpo de nuestra familia, de no estar criticando si están gordos, si están flacos, de no estar pendientes
de cómo como el otro, porque ese es un reflejo del miedo que yo tengo de lo que está pasando, porque hay gente que es bastante inadecuada y que está constantemente pendiente de si comiste o si no comiste, come más, bueno, etcétera, que es una cosa bien compleja. Pero hay cosas más importantes, Noelia, que tú nos vas a Sí. contar. ¿Qué otros elementos podíamos tener en cuenta cuando decimos mejorar nuestra relación con la comida? Estamos hablando de hacer las paces con la comida de pronto, ¿no? Ujú, De comer, ¿no es cierto? de Tú comer. tienes un podcast que se llama Coma y Punto. Por ahí van los tiros, ¿por qué no nos cuentas un poquito? Bien, primero, estamos en 1 de diciembre. Podés ir a mi canal de YouTube y empezar con el curso que se llama Introducción a los atracones. Así ya desde ahora empezás a salir del ciclo de restricción y atracón y después seguir con el curso completo Atracones Open, que está todo liberado. Yo siempre, durante 6 años, hacía grupos de acompañamiento durante las fiestas, durante Navidad y Año Nuevo, para de que no cayeran en los atracones, pero al mismo tiempo entendieran desde dónde entraban en la restricción. ¿Por qué? Porque la mente va haciendo una proyección a futuro. Te dice, bueno, lo más probable es de que yo entre en atracones, que siempre me pasa, este año no voy a entrar, pero después entro en atracones, entonces voy a empezar ahora a controlar la comida, tratar de bajar de peso, siempre voy a tener la tía que me va a comentar si aumenté de peso, si bajé de peso, y si entro en atracones, todos los mecanismos de protección que voy a hacer, de compensación que voy a hacer después. Eso ya lo venís previendo desde noviembre, de septiembre seguramente, de que ya Septiembre. está en este ciclo, sí, ya lo venís pensando, ya sabés que puede que ocurra. Entonces, mirá los cursos de introducción al atracón y después atracones open para salirte de este ciclo. Segundo, existe esto que se llama la última cena o el episodio de la última cena. ¿Sí? ¿Qué es la última cena? La última cena es como todo ahora, porque nunca más voy a tener acceso a esto, ¿cierto? Entonces, si vos decís a eso a tu cerebro va a decir, entonces necesito comer todo esto, que es rico, me gusta, me causa placer, y la humana no me da tanto placer con la comida, me da más miedo, más control, más. Entonces lo como todo ahora, porque voy a dejar algo para después. En el momento que yo tenga habilitado comida, lo voy a comer todo junto, porque después la humana no me va a dar. Si vos te salís de la mentalidad de que después no va a haber nunca más disponible esta comida rica, el episodio de atracón también es una de las aristas que utilizamos para que el episodio de atracón se empiece a desintegrar. Primero tenés que salir del ciclo del atracón. No hay forma de usar esta segunda herramienta que te estoy dando. Entonces ya no vas a tener la despedida de la comida, que por lo general los dietistas crónicos lo tienen todos los domingos. Me como todo ahora el domingo porque el lunes a la mañana empiezo la dieta. Lo mantienen 3 semanas, 4 semanas y después vuelven a despedirse de la comida dentro de un mes el domingo. Lo hacen todos los domingos. No sé si estoy hablándome, Sí, muchos se van a sentir sí. identificados. Entonces, en Navidad y Año Nuevo vuelve a ocurrir ese episodio de la última cena. Me estoy despidiendo de toda la comida que no me permito comer durante todo el año y seguramente para la Navidad que viene yo ya estoy planificando que no lo voy a comer y planifiqué todas las Navidades y los Años Nuevos anteriores que tampoco lo iba a comer. Entonces, ¿qué es lo que va a decir tu cerebro? Es ahora o nunca, comamos todo. Contra eso no podés pelear con fuerza de voluntad. Son mecanismos neurológicos tan fuertes que no se lucha con herramientas de fuerza de la voluntad, se lucha con el mismo mecanismo deshabituándolo o desactivándolo. Entonces, ¿qué pasa si no va a ser la última? Vayan a las clases, así lo entienden toda profundidad y empiezan a... Entonces tenés primero, salir del ciclo del atracón. Segundo, salir del episodio de la última cena. Tercero, si caes en atracón porque estás habituado, hiciste primero y segundo, pero entraste en atracón, capaz que sea un atracón diferente, las que salen del primer y segundo punto que acabo de decir, el atracón ya se siente diferente. ¿Cómo diferente? Fue más lento, la intensidad fue más leve, como un atracón que ya se está desintegrando, pero ocurrió, es porque está habituado. Claro, Entonces, claro. ¿qué tenés que hacer para deshabituar eso? Primero, no compensar, porque si compensas, vas a empezar de nuevo en el ciclo de atracón. Yo dejé todo un ebook disponible que se llama Sí, ¿Qué hacer después de un atracón? Si te empezás a
culpa, gorda, hablar de cosas horribles en tu cabeza, lo primero que vas a hacer es crear estrés en tu cuerpo. Y tu cuerpo y tu sistema nervioso relacionan estrés con comer, así que no caigas en eso, no caigas en decirte cosas horribles, porque lo más probable es que después caigas en episodios de comer emocional por el estrés que te está generando. Hay muchas aristas, ¿no? Pero Claro, todo esto lo explico en los sí. cursos. Bueno, Noelia, pero aquí se me ocurre algo, y si tú, como lo dices en algún, tan magistralmente en alguna parte, tomas distancia de ti y de pronto observas simplemente con compasión, observas a la persona sufriente, a la persona que está comiendo, Sí, pero esas eso son se, estrategias dentro del atracón. dentro del atracón, si ya Pero tienes para el tenerla, atracón. lo que pasa es que para llegar dentro del atracón, te digo, yo lo que tengo creado con los estudios que yo tengo presentados con atracones no están presentados en ninguna parte del mundo. Porque que llegan a mi información me dicen, no puedo creer tanto detalle. Por eso que después hago ese posgrado en neurociencia y presento esta estructura en espiral. Sí. Yo no puedo tener esa estrategia de mirarte dentro del atracón si el primer y el segundo punto están activados. No hay No, manera no, ni es que voluntad ni poder llegar precisamente, a mirarte con no, compasión dentro del atracón claro. No, no, si no, es que primero lo no está decía, desactivado la primer. sí, Sí, lo decía precisamente después de que tú desactivas las dos primeras. Es decir, sí, o sea, bien, es que sería lo que viene después. O sea, bien. ya estás en contacto con la comida, ya evitas caer como lo explicaste, pero ya puedes utilizar algo que es maravilloso y que tú lo mencionas y que eres una experta en este tema y es darte cuenta de cómo funciona tu cuerpo frente a la comida, ¿no? Ujú, ¿Eso cómo se le ujú. llama? ¿Cómo se llama eso? Cuando tú comes, Eso es, no es conciencia plena porque estamos hablando de mindfulness, no. Estamos hablando no, de poder evaluar tus sensaciones, percepciones de saciedad se y llama de conexión eso, corporal. eso. Conexión corporal. El verte a vos teniendo el atracón, hay una estrategia que se llama atracón legalizado, que sería el cuarto punto. Los atracones se desintegran en 3 niveles. Vayan a verlo todo. Es mucho contenido, chicas. Vayan a ver todo a mi canal de YouTube. Está todo liberado, no tienen que pagar $1. Solo dejo ahí links si quieren donar algo por todo el tiempo invertido y todo lo que he estudiado. Pero está todo liberado. No tengo problema. Esta información tiene que llegar hasta los profesionales de salud, a los psicólogos, a los nutricionistas, no solamente a la que está sufriendo de atracones. A la nutricionista que también tiene un trastorno cognitiva de la alimentación o que tiene una visión distorsionada de la alimentación y que lo pasa a sus pacientes, tiene que llegar esta información. ¿Cuál sería el cuarto punto? El cuarto punto, recuerden, es una espiral que se va haciendo más hacia el medio y vamos llegando como más al núcleo hasta desactivarlo completamente. Ya di los 3 primeros, pasamos al cuarto, que es el que vos mencionaste, que esto de mirarte con compasión. Hay una estrategia que se llama atracón legalizado. Vayan a estudiarla bien en todas las clases que dejé disponibles, que prácticamente es bajar muchísima, es estar con uno. Cuando vos practicás esa herramienta de bajar la velocidad, tenés que estar con la pulsión del atracón que te hace hasta quedarte sin aire. Parece hasta un ataque de pánico para muchas personas. Y tener que estar presente con vos misma en esa sensación de ansiedad, bajando la velocidad. Cuando vos podés hacer eso con la comida y llevarte a vos misma a, no es no comer, sino a comer, abrazándote con la ansiedad, con la falta, bajando la velocidad, intentando saborear lo que vos sabés que antes te causaba culpa, miedo y descontrol. Pero ahora, viéndote a vos, abrazándote con todas estas sensaciones, eventualmente el atracón se disuelve. Lo practicás esa herramienta varias veces, pero acuérdate que practicaste 3 antes, Antes, ¿no? ¿Sí? Tienen que ir en orden, hay un orden en esto, pues hay un protocolo de trabajo. Esto no son herramientas tiradas hacia el aire y veamos qué pasa. Hay ya un protocolo de trabajo, está bien diagramado, seguilo, y chicas que hace 40 años que vienen con atracones, en 2 meses dejan de tener atracones. Porque cuando entendemos el sistema nervioso es muy poderoso cómo trabaja a nuestro favor también. Entonces esa estrategia de atracón legalizado, una vez que la practicas te das cuenta que lo puedes practicar con todas las áreas de tu vida, no solamente con la ansiedad que se presenta al momento de ir a buscar una comida, porque sabes de que capaz que tengas un episodio de descontrol con la comida, lo puedes practicar con tu soledad,
con el abandono de tu pareja, lo puedes practicar cuando tus hijos te ponen los nervios de punta, y empezás a hacer esto de, estoy conmigo en el momento donde es incómodo estar conmigo. Antes me abandonaba a mí misma y me desconectaba, me disociaba de mí misma en el momento que era incómodo estar conmigo. Y ahí lo empezás a relacionar con imagen corporal, entonces se empieza a trabajar imagen corporal desde ahí, no desde lo que ves en el espejo o en la foto. Exacto. Eso es lo último que se trabaja en imagen corporal. Imagen corporal se empieza a sanar ahí, donde vos descubrís, hay una parte de mí que responde muy gentilmente cuando yo me acompaño a mí misma en el momento de incomodidad. Hay una parte de mí que crea una sensación de confort aún dentro de la crisis. Puedo crear dentro una sensación de confort y puede eso llevarme a través de las circunstancias. No me saca de las circunstancias, me lleva a través. ¿Qué empieza a pasar? Empezás a generar esto que se llama confianza corporal. Y es una de las patas más importantes que después se refleja en la imagen corporal, cuando te ves y cuando te percibís. Te das cuenta que esto no se empieza de afuera hacia adentro, se empieza de adentro hacia afuera. Existe todo un protocolo de trabajo. Piezas van se uniendo de manera que vos decís, no puedo creer que viví toda mi vida allá, siendo que estaba tan accesible vivirla acá. Mira qué hermosura de trabajo estructurado venís haciendo y qué generosidad para toda la gente que nos está viendo, porque el tener acceso a este material y seguir en el orden, todo esto va a significar un antes y un después en esta concepción. ¿Por qué? Porque nos has hablado de reconexión corporal. Nos has hablado de que dentro de esa reconexión corporal vas a irte poco a poco regulándote emocionalmente al, al entregarte, básicamente, al decir, bueno, estoy aquí con mis huesitos, angustiada, vuelta a nada, sufriendo, pero estoy tratando de saborear esto, de probarlo, de no restringirlo, de no quitármelo. Entonces, eso es un trabajo maravilloso. Además, hay otra cosa importantísima. Tú hablaste, sin decirlo, de alimentación intuitiva. Esta alimentación intuitiva es maravillosa porque de todas maneras, cuando estás haciendo esa práctica, estás conectándote. Y al estarte conectando, te estás dando cuenta de esto, ya estoy sintiendo que ya me estoy llenando. Estás empezando otra vez a conectar esas sensaciones de la comida con tu cuerpo. A mí me parece que una de las cosas que tú dijiste al principio que parece una tontería, pero que puede hacer una diferencia es alejarte, abandonar las dietas restrictivas. Y no solamente, y otra cosa, es empezar a pensar, como decías, en llegar a un momento en que puedas comer con libertad, que sea tu biología, que tú sea tu psicología, tu espiritualidad, que permita que tú tomes el contacto, que no sea una cosa límbica, no sea una cosa de la amígdala la que te obligue a comer, sino que haya esa integración del lóbulo prefrontal, amígdala y hipotálamo. Esta parte es maravillosa. Entonces, a todos, muchísimas, pues yo me siento muy, muy feliz de que tú nos hagas este ofrecimiento para que accedan a este material, para que puedan compartirlo y de verdad, Noelia, que la propuesta que nos hacen es una propuesta de acercarnos a la comida con mucha más conciencia, con mucho más respeto por nosotros mismos y también con la posibilidad de abrir un espacio muy grande en nuestra mente para otras cosas. Hay una pregunta que yo tengo muchas ganas de hacerte y es en todo tu trasegar, dentro de todo esto, yo he notado mucho que el apoyo espiritual también puede servirle a los pacientes. ¿Tú qué opinas de esto?
respetar las creencias, respetar al Ujú. paciente desde su cosmovisión, escucharlo y no solamente hablarle únicamente desde la ciencia, ¿no? Sino tener respeto por sus posiciones filosóficas, por sus posiciones espirituales. ¿Tú qué me puedes decir? El 50% así que a grandes rasgos de mis alumnas, Ujú. eventualmente al final de este proceso, terminan teniendo un despertar espiritual muy grande. Empiezan a entender de un Dios, un creador, que no estuvo intentándolas hacerlas sufrir ni castigándolas con lo que pasaron con la comida todos estos años, sino que creó un cuerpo que tenía todas las herramientas, solamente que no teníamos como la información y tampoco lo entendíamos para vivir una vida realmente abundante y plena. Y eso hace una rendición de nuestro ser, de mucha gratitud y una sensación de seguridad, cosa que nos falta muchísimo practicar a las que hemos sufrido desórdenes con la conducta alimentaria, trastornos de conducta de alimentación o cualquier de los nombres dentro del espectro de conductas desordenadas y distorsionadas con la comida. Nos falta muchísima inseguridad, lo que nos hace caer siempre en un patrón de victimismo. Va de la Claro. mano. Porque Entonces, fíjate, hay una desarrollamos un... palabra, sí, perdóname, hay una palabra que es culpa, que se repite mucho. No Mm. soy suficiente, me siento culpable, me siento avergonzada. Es esa idea de culpa genera mucho parálisis en los pacientes Sí, y a sí. veces es difícil de Entonces, erradicar. Sí, al empezar a vivir en un cuerpo que empezó a responder, vos empezaste a escuchar lo que te comunicaba, se empezó a equilibrar, empezó a equilibrar la ansiedad y ya no te está comunicando todo con ansiedad. ¿Qué? Empezás a sentir como que hay una gran... Y hay algo que no sabía que estaba... ay, Sí, en tu les hablo el 50% de mis alumnos es estar en donde soy un creador, soy una creación única y la forma en que viven, no solamente ellas lo sienten, todo el núcleo familiar lo empieza a percibir de un cambio radical. Entonces esto que empieza con la comida o los kilos que subí o con el peso corporal y creíamos que se resolvía ahí, termina abarcando toda nuestra vida con una transformación bastante radical que no es solamente perceptible por nosotras, sino que por los que nos rodean. Hay más paz en nuestra casa, hay paz con nuestros hijos, hay paz con lo que nuestros hijos comen, podemos sanar a nuestros hijos, porque muchas de mis alumnas ya vienen y llegan a mis cursos porque quieren sanarse ellas, porque ya sus hijas están presentando síntomas de alimentación de desordenada, de nada. Sí. atracones, de comer en escondidas, de comer con ansiedad, de comer y no parar de comer, de tener hambre constantemente. El hambre constante no es adicción a la comida, el hambre constante es una respuesta de supervivencia. Entonces, llegan a mis cursos, pues dicen, me quiero sanar, y te das cuenta de que la abuela también estaba enferma, la madre estaba enferma, la hija estaba enferma y la nieta. Estábamos pasando el desorden, estamos pasando la distorsión que teníamos en la relación con la comida a todas las otras generaciones. Entonces, no Mm. es solamente con nosotras, empezamos a sanar nuestro núcleo familiar y empezamos a sanar también esto de lo que la otra me dice, o lo que la tía me decía en la reunión de Navidad de, ay, estás más gorda, tiene más que ver con el desorden que mi tía tiene, que está obsesionado con los cuerpos de los otros, uno que ha estado obsesionado con el cuerpo de uno, se ha comparado todo el tiempo con el cuerpo de otros, entonces ahí te das cuenta. Entonces mi tía me parece que tiene Sí, un gran desorden también con su claro. imagen corporal. Y lo que ella dice de mí, dice más de su miedo y de su trastorno y de su sufrimiento. Entonces podés poner límites si querés, o podés conservar la relación como vos quieres, tener Claro. muchísimas opciones y entenderla a la tía, y si es más vieja, dejarla ahí, que siga diciendo lo que siga, pero tener compasión, también empatía, como alguna vez también tuviste con vos y decir, mira, está vieja, ella nunca llegó la información que yo sí llegué y yo soy libre.
Hoy yo perfecto. soy libre. Entonces, hay un montón de aristas que se empiezan a abrir con esto, es un camino Muy transformador. bonito. Lo empecé a liberar, si tengo que ser totalmente honesta, ¿por qué lo liberé? Hace 6 años que vengo trabajando, dedicándome completamente a esta información y en un momento me agarró el síndrome de fatiga crónica y en estas charlas que yo tengo con Dios le digo, no lo puedo sostener más. Es alguna información que creo que todas las mujeres del mundo, y no llegué a muchas más mujeres que las que llegué, no lo puedo sostener más yo. Y yo sentí que Dios me decía, dámelo a mí, yo lo sostengo por vos. Y le pregunté, ¿cómo es que lo hago? ¿Cómo que hago? ¿Cómo te dejo esto a vos? Si yo estoy encargada de transmitir, hacer los videos, y sentí, libéralos todos y vas a ver cómo llega. Entonces todos mis cursos están totalmente liberados. Yo vivía de esto y no estoy viviendo de esto, estoy haciendo una transición en mi carrera que me está encantando también la transición. Así que estoy expectante para ver qué es lo que Dios tiene para hacer con esta información, las mujeres que tienen que llegar. Y si esto es una señal para alguna que esté escuchando, que así sea. Una Qué señal lindo. de algún rezo que hicieron, de algún pedido al Creador, a Dios, por una solución definitiva, por este sufrimiento que has cargado toda la vida, que este sea tu respuesta. Muy lindo. Bueno, que yo quisiera cerrar recordando algo que se dijo, y es que el problema realmente no está en la comida. La comida No. nos nutre, nos da cosas buenas. Es la desconexión que generan las Mm. dietas, es el miedo a engordar, es el miedo a lo que opinen los demás acerca de nosotros, es la presión estética. Son muchas cosas, no es una sola cosa. Y por eso No. esto tiene que abarcarse de una manera muy integral, como tú lo propones. No tienes por qué vivir diciembre desde el control y desde la culpa. Y ojo, si has tenido atracones, pues no estás sola ni solo. Hay elementos, hay tratamientos, hay caminos de recuperación. Nos está mostrando, Noelia, que existen Ay, estas herramientas y bueno, gracias, inmensas gracias, Noelia, por esta conversación tan necesaria. Pueden encontrar los libros y el de ella están a la venta cuando las mujeres comen y el otro libro se llama Mi cuerpo sin reglas. Ese todavía no lo he leído, pero es muy el primer libro está solamente disponible en Argentina, eventualmente algún editorial lo va a querer llevar a todo el ujú, mundo, pero el segundo libro está disponible a través de Amazon y te llega impreso, si lo querés impreso así como lo tenés vos, lo pedís en ok, Amazon y te llega en cualquier país del mundo, así que perfecto. ese libro va a salir la segunda edición, la estoy Ay, terminando ahora en maravilloso. Qué diciembre. dicha. Va a salir la segunda edición con actualizaciones. Después de 3 años de ese libro tengo actualizaciones, entonces tuve que actualizarlo al libro. Va a salir, no sé, en los próximos 2, 3 meses va a salir la segunda edición, pero la primera edición está disponible en Amazon para todo el mundo. Bueno, que estas fiestas sean muy buenas para todos, para ti, Noelia, para tu familia, Gracias. que puedas comer con calma, con presencia. Y a todos y a todas, muchas gracias por acompañarnos. Si les parece que este material es valioso, por favor compártanlo, porque hay elementos bien interesantes que pueden servirle a mucha gente. Y muchísimas gracias por este encuentro. Espero que no sea el último. Muchas, muchas, muchas No. gracias. Bueno, un abrazo grande. Gracias a vos por la Chao, chao. invitación. Hasta pronto. Chao.